Bienvenidos a Nexus Brothers. En este video vamos a realizar un efecto parallax sumamente sencillo utilizando HTML, CSS y JavaScript. El efecto que nosotros vamos a lograr en este video va a ser el siguiente. Cuando hago scroll en la página, yo genero este efecto en la imagen, que la imagen hace un efecto de subida. Entonces eso es lo que vamos a lograr en este tutorial. Lo que necesito que hagan es que se descarguen la imagen que yo estoy utilizando en este momento para el tutorial. Esta imagen la van a obtener desde mi repositorio en GitHub, en mi cuenta personal, en el repositorio de Basic Parallax Effect. De hecho, aquí tienen todo el código del proyecto ya terminado. Van a la carpeta imágenes y se descarga esta imagen de controller. Con eso listo, entonces podemos proceder. Lo que voy a explicarte entonces en este tutorial es cómo nosotros podemos hacer este efecto con JavaScript, porque de hecho el HTML y el CSS es sumamente sencillo. Entonces vamos a abrir nuestro editor de código. Yo ya tengo listo el HTML, el CSS y la imagen. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un nuevo archivo que va a ser el archivo JavaScript con el que vamos a generar esta funcionalidad. Entonces vamos a hacer un archivo script.js. Este archivo lo tenemos que importar al final de nuestro HTML. Por el momento no tenemos nada. Así es como se vería nuestro HTML con solamente el CSS. Si ustedes ven, yo hago scroll y no sucede absolutamente nada. Vamos a proceder a explicar cómo está hecho esta página. Bueno, primeramente tenemos el archivo HTML. En el archivo HTML lo que yo tengo es importado primero el archivo CSS, nuestros estilos. Luego tenemos un div con la clase container y dentro del div nosotros tenemos dos div más. Un div con la clase container description y otro div con la clase container image. En la clase container description yo tengo un título, tengo un hr, que es esta línea que tenemos aquí abajo del título, y tenemos un article con dos párrafos dentro. Eso es todo el HTML por esta parte. Y por el lado de la imagen nosotros lo que tenemos es un div que es el contenedor de la imagen y tenemos otro div que es con la clase image background. Si se dan cuenta, yo no estoy utilizando imágenes, yo no estoy utilizando la etiqueta img, que normalmente se pensaría que se tendría que utilizar, pero para esto no utilizaremos esa etiqueta, utilizaremos la propiedad css background url. Vamos a ver el css. Dentro del CSS yo tengo importado en la primera línea una fuente desde Google Fonts con el import URL, simplemente nada más. Luego tengo unos estilos generales donde defino la fuente para todos nuestros textos. Tengo un padding de 0, un margin de 0 y un box async border box. Luego tengo propiedades que simplemente me acomodan las cajas de esta forma. Ustedes pueden leerlas con más detenimiento. Simplemente yo las voy a explicar muy superficialmente. Tenemos un margin, tenemos un width del 90%, tenemos un height de 80 view por height, 80% del alto de la página, tenemos un top de 300 píxeles, simplemente tenemos este margen de arriba. Si yo se lo quito esto, simplemente no podremos apreciar el efecto muy bien. Entonces yo le pongo en 300, ¿ok? Tenemos un display flex para que las cajas se nos pongan a los costados. Y nada más, tenemos el container description, un width de 40%, y el container image, un width del 50%. Para aplicar la imagen de fondo, nosotros utilizamos la propiedad background URL. Entonces, a esta imagen yo le asigno al div. Esta imagen se le asigna al div como un background URL. Y simplemente para que pueda la imagen adaptarse al tamaño total del div, yo le pongo un background size cover. Valga la redundancia, yo le estoy poniendo un height de 80 view por height, ya que el div de por sí no tiene ningún contenido. Entonces esto lo que hace es que el div ya tenga un espacio definido para la imagen y esta se pueda visualizar. Listo, eso es todo el HTML y el CSS. Vamos a lo más importante y a lo que supone de repente la mayor dificultad para ti o lo que te cuesta un poco entender. Cómo yo genero este efecto utilizando JavaScript. Vamos a hacerlo fácil y sencillo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a hacer que nuestro objeto window.load le vamos a agregar una función que cuando nuestra ventana haya cargado vamos a hacer lo siguiente. En este caso es una función de flecha
Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Primero lo que me interesa es obtener y guardar nuestra imagen del DOM. Entonces vamos a guardarla en una variable que la vamos a llamar image. Entonces esta image lo vamos a guardar desde el document.querySelector. Con esto yo obtengo la propiedad, o bueno, de hecho con esto obtengo yo la etiqueta o el objeto del DOM. Entonces este objeto es una clase que se llama image background. Entonces vamos a copiarla, pegamos y listo. Vamos a hacer un console.log para ver qué nos está guardando esta imagen, este image. Vamos a abrir el inspector de elementos y ahí lo tenemos este div. Excelente. Vamos a continuar. Primero, cuando yo hago el scroll, yo quiero que capture el scroll que hace y eso asignarle al background de la imagen. Y de esta forma nosotros, mediante la propiedad background position en el eje Y, vamos a asignarle esa diferencia. Vamos a hacer lo siguiente. Primero yo necesito añadir el evento scroll a nuestro window. Entonces eso vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer un window.addEventListener. Este método sirve para nosotros poder añadir eventos de escucha, añadir event listener, como su propio nombre dice, a nuestro objeto window o cualquier otro objeto. Entonces yo le quiero añadir el evento scroll. Luego vamos a hacer una función de callback. Y con esto está casi listo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un console.log del scroll que hace cuando nosotros hacemos el scroll. Entonces hacemos un window.scrolling. Este simplemente es una propiedad de nuestro objeto window. Vamos a hacer eso. Y cuando yo haga scroll, miren lo que sucede. En la consola se imprime el scroll que yo hago, el scroll con el top. En este caso, si yo hago un scroll y me posiciono en la parte de arriba, tengo un scroll de 0. Voy bajando, el scroll se va sumando en píxeles, como ven. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos nuestro image guardado en la variable image. Entonces vamos a entrar a su propiedad style y vamos a entrar a la propiedad background position y de esta forma yo puedo acceder a cualquier propiedad CSS del elemento y modificarla. En este caso yo estoy accediendo a la propiedad background position y a este background position y yo le voy a asignar lo siguiente. Primero vamos a hacer backsticks. Vamos a ponerle lo siguiente. Esto para poder hacer que nuestra asignación sea dinámica. Vamos a ponerle lo siguiente. Primero que nuestro window.scrolly, de hecho eso lo voy a guardar dentro de una variable. Let_scroll va a ser igual a window.scrolly y esto se va a sobreescribir cada vez que nosotros hagamos un scroll. Listo. Vamos a ponerle esto primero. Todo el scroll que nosotros hagamos se lo va a asignar al position y eso debería ser en píxeles. Como ven, esto sería por ejemplo 0 píxeles, 10 píxeles, 500 píxeles y así sucesivamente. Pero este scroll es muy grande, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es en este caso dividirlo o reducirlo. En este caso yo lo voy a dividir sobre 2 porque es importante que la imagen no salga de su borde, en este caso de la caja que lo contiene. Entonces yo voy a recargar y con esto cuando yo hago scroll, como ven, el efecto de hecho se hace manifiesto, pero yo quiero que sea el efecto para arriba como lo estamos viendo ahora. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Muy sencillo, simplemente lo hacemos negativo. En vez que el scroll sea positivo, lo hacemos negativo y con esto ya tenemos todo listo. Como ven, nosotros hacemos el scroll y la imagen se mueve. Nosotros podemos hacer muchísimas cosas con esto, pero quiero que vean que es muy sencillo y fácil de hacerlo. Simplemente es cuestión de aplicar alguna otra técnica o simplemente que ya sea de su propia lógica de ustedes puedan adaptarlo a lo que quieran hacer en sus futuros proyectos. Entonces espero te haya gustado muchísimo este tutorial para que veas lo sencillo y fácil que es hacer un efecto parallax. Si tienes dudas o preguntas puedes dejarlos en la caja de comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un siguiente tutorial. Hasta luego.